Noticias, Cámara de Representantes. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio semanal en donde les traemos toda la actividad de la agenda legislativa. Jorge, buenas noches. Mabel, buenas noches y un saludo también a todos nuestros televidentes. 2 representantes a la Cámara, Miguel Polo Polo y Gloria Arizabaleta, han sido sancionados en las últimas jornadas. En el caso de Polo Polo, por no cumplir con una orden judicial de rectificación. Así es, Jorge, y por su parte, Gloria Arizabaleta fue suspendida por la Procuraduría. En nuestra emisión de hoy revisaremos también los últimos proyectos que fueron aprobados. Los invitamos a ver nuestros titulares. Se hundió la continuidad al Ministerio de la Igualdad. La misma suerte corrió la reglamentación de la jurisdicción agraria. Los proyectos no alcanzaron el trámite legislativo. Luz verde al Tratado de Ameripol. El acuerdo busca reforzar la cooperación entre las policías del continente. Debate por cese temporal de operaciones en Putumayo. Sectores políticos respaldan y cuestionan la medida adoptada por el gobierno. El próximo domingo, Colombia elegirá al sucesor de Gustavo Petro en elecciones de segunda vuelta presidencial. El ganador entre Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda tiene la responsabilidad de reconstruir un país dividido y con problemas fiscales. Ojalá la jornada dominical sea en paz, con una alta votación y que el perdedor acepte los resultados de manera democrática. Este domingo los colombianos volverán a las urnas para elegir presidente. ¿Cómo se gana una segunda vuelta y qué dice la historia de este mecanismo que ya ha dejado sorpresas y remontadas? Veamos. Millones de colombianos volverán a las urnas este domingo para elegir presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Pero, ¿cómo se gana realmente una segunda vuelta? En Colombia, un candidato necesita obtener la mitad más 1 de los votos válidos para llegar a la Casa de Nariño. Si nadie supera el 50% en la primera vuelta, los 2 más votados avanzan a una segunda ronda. Un mecanismo creado por la Constitución de 1991 y aplicado por primera vez en 1994. Desde entonces, el país ha celebrado 6 segundas vueltas presidenciales. En 4 de ellas, el ganador de la primera vuelta también terminó convirtiéndose en presidente. Ernesto Samper en 1994, Juan Manuel Santos en 2010, Iván Duque en 2018 y Gustavo Petro en 2022. Pero hubo 2 excepciones. En 1998, Horacio Serpa ganó la primera vuelta, pero Andrés Pastrana remontó y se quedó con la presidencia. Lo mismo ocurrió en 2014, cuando Juan Manuel Santos revirtió el resultado frente a Óscar Iván Zuluaga y consiguió la reelección. Otro dato curioso, en 2002 y 2006 no fue necesaria una segunda vuelta. Álvaro Uribe superó el 50% de los votos en la primera ronda y ganó la presidencia de manera directa. Así que este domingo, el candidato que obtenga más votos que su rival será el próximo presidente de Colombia, al alcanzar la mayoría de los votos válidos en segunda vuelta. La contienda electoral llega a su fin este 21 de junio, pero para las mujeres en la política el balance ha sido agridulce. Aunque la ley 2453 prometía mayores garantías contra la violencia de género, representantes advierten que su implementación se ha quedado corta. Los principales portales de noticias registraron denuncias, alertas, señalamientos y descalificaciones durante las campañas políticas que culminarán este 21 de junio. Una muestra de que muchas mujeres sí padecieron la contienda electoral y que puso en entredicho la reciente ley contra la violencia política de género. Un Ministerio de la Igualdad que se quedó corto ante las necesidades que teníamos nosotras las mujeres y una ley que realmente no ha sido tomada en serio y que hace que muchas mujeres como yo tomemos la decisión de hacernos a un lado dentro de la participación política. En julio de 2025, la misión de observación electoral les pidió información a 28 partidos sobre cómo estaban aplicando la ley. Apenas 6 tenían protocolos públicos para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres. Y hoy hubo un llamado de atención también al gobierno nacional para que desde las altas esferas del gobierno se promueva el respeto a la mujer. Las representantes indicaron que los resultados no se miden por reuniones, informes o mesas técnicas,
sino por mujeres protegidas y casos sancionados. Dejamos claro nuestra constancia que como mujeres de la oposición en este certamen electoral, pues lo que fuimos fue víctimas del propio gobierno en hostigamiento, persecuciones judiciales, señalamientos, perfilamientos, y quien debe liderar las garantías electorales para todos los que participamos, que era el ministro Armando Benedetti, fue quien más participó en política, llevando casi a que tuviésemos que afrontar consecuencias y falta de garantías en todo el desarrollo de estas elecciones. Según ONU Mujeres, en el estudio 3.000 Voces por la Democracia, el 78% de las candidatas en Colombia reportó algún tipo de violencia política. Este domingo los colombianos estamos llamados a celebrar la democracia, a votar a conciencia, a votar por la persona que más nos guste, por la persona que tenga el programa de gobierno que más nos identifique. Recuerden que podemos votar por cualquiera de los dos candidatos o votar en blanco. Inclusive anular el voto es una posibilidad, pero lo más importante es participar y entender que al otro día de las elecciones todos tendremos que seguir trabajando igual. Así que superada la puja electoral, tenemos que volvernos a unir como país. Y además, estamos en pleno Mundial de Fútbol. La invitación es a que miremos que la Selección Colombia y el fútbol esta vez nos unan y no que nos dividan. Opiniones divididas ha generado el decreto del presidente Gustavo Petro que suspende temporalmente las operaciones militares en Putumayo. La medida es una suspensión temporal que está vigente desde el pasado 14 de junio y que se extenderá hasta el 19 de junio, 6 días en los que se facilita el traslado de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano hacia una zona de ubicación temporal en el municipio del Valle del Guamués, en el departamento de Putumayo. Creo que es muy importante para el departamento del Putumayo porque la gente estaba esperando que este acuerdo surta un efecto positivo para todo el departamento del Putumayo y para todo el país. Desde el Congreso, voces de oposición han manifestado su desacuerdo con esta medida al considerar que la estrategia de paz total no ha arrojado los resultados esperados en materia de seguridad. Nadie entiende cómo a 8 días de elecciones emiten un decreto que sigue generando zonas de distensión en el país, cuando aquí lo que la ciudadanía está reclamando es autoridad y actuación efectiva de nuestra fuerza pública. Así que el ministro de Defensa tendrá que explicar en algún momento cuál es la motivación de esa decisión. La zona de ubicación temporal en el Putumayo recibirá inicialmente cerca de 100 integrantes de los comandos de frontera en el marco del proceso de paz total con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Su concentración busca facilitar el tránsito a la vida civil en el marco de la paz total. Una denuncia que se viralizó en redes sociales sobre la presunta agresión sexual a un menor por parte de un extranjero fue descartada por las autoridades. Congresistas se pronunciaron sobre el impacto de las noticias falsas. Con el auge de las redes sociales, las falsas noticias, videos y desinformación se han masificado a nivel mundial. En Colombia, los delitos de injuria y calumnia están contemplados en el Código Penal y buscan proteger la honra, la dignidad y la reputación de las personas. La información que se emite por las redes sociales debe ser una información verificable o verificarla antes de lanzarla, porque realmente esa información cuando se lanza sin verificar puede ser mentira y puede ocasionar problemas que después nos podemos lamentar. Ese es el caso del niño que decían que estaban violando. Realmente no había caso y pone en riesgo la adopción de estos niños y segundo, a este ciudadano extranjero ha podido tener consecuencias lamentables porque la gente lo iba a atacar. El periodismo de calidad y el derecho a los ciudadanos a informarse debidamente están sufriendo el impacto de los fake news o falsas noticias, fenómeno que se vuelve cada vez más peligroso y que influye de distintas maneras en la sociedad. La legislación tiene que avanzar en la medida en que avanza el mundo y en la medida en que avanzan los medios de comunicación. Hay que ir modernizando la legislación y efectivamente estamos cortos, estamos demorados en legislar con respecto a las noticias falsas. En el actual contexto social y político es necesario recuperar la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales. Toda información debe ser respetuosa, controlada y verificable, a fin de evitar hostilidad o generar odio en la ciudadanía.
La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto que ratifica el Tratado de Ameripol. La iniciativa busca reforzar la cooperación entre las policías del continente para enfrentar delitos transnacionales. Con los protagonistas del proyecto está John Contreras. Efectivamente, es la aprobación en último debate de este proyecto que lo que hace es reunir a la Policía de las Américas, un tratado constitutivo llamado Ameripol. Y precisamente me encuentro con el director de la policía, mi general Rincón. Pues general, ¿cuál es la ventaja de este proyecto que se aprueba en último debate? Bueno, primero que todo contarles que tenemos más que una ventaja, es lograr ratificar un tratado constitutivo para nuestra Policía Nacional de las Policías de América. Estamos hablando de 38 policías que ya han venido trabajando con Ameripol, pero además con 30 policías de diferentes países que se han unificado a este gran tratado y por supuesto a trabajar lo que tiene que ver la presidencia de Ameripol. Estamos a un nivel ya de Interpol y Europol. No podemos ser inferiores porque a través de este gran trabajo que se viene haciendo vamos a lograr nosotros también los nobles propósitos de trabajar fuertemente contra la delincuencia transnacional. Estamos hablando de ese delito como narcotráfico, de organizaciones criminales que están llevando diferentes tipos de hechos que generan daño a la comunidad y que generan, por supuesto, afectación a la convivencia y a la seguridad global mundial. Allí estaremos nosotros articulando todos nuestros esfuerzos con todas las policías del mundo. Muchas gracias, general. Pues también estamos con uno de los ponentes de esta iniciativa, es el representante a la Cámara, Luis Miguel López. Representante, se dice que ratificando este tratado se puede quedar la sede aquí en Colombia. ¿Cuál es la importancia de esto? Efectivamente, aquí vemos el liderazgo de la policía colombiana, con todos sus años de historia, pero es una policía que es ejemplo en toda América y el mundo entero. Y aquí logramos que justamente se ratificara este tratado en el Congreso de la República, compromiso que hizo Colombia y la Policía de Colombia. El Congreso también cumple y esto permitirá tener la sede aquí en Bogotá, en Colombia principal. Nos acompañaron policías, miembros de las policías de diferentes partes de América Latina, 38 policías que hacen parte de este tratado internacional Ameripol, como también lo es en Europa, Europol. Así que bueno, esto nos permitirá combatir mejor los crímenes transnacionales, porque habrá una cooperación en la información y por supuesto también unos beneficios para aquellos que hacen parte de Ameripol, sus funcionarios, de manera que se actúe de manera diplomática y logremos el efecto que queremos, y es luchar contra el crimen, contra aquellos que le hacen daño a Colombia y también a nuestra América y el mundo entero. Gracias, representante. Pues bien, este es un proyecto, como lo decían nuestros invitados hoy, que va a servir para luchar contra esos delitos transnacionales. El proyecto ya pasará a sanción presidencial y solo queda espera entonces a la firma del presidente de la República. Un juzgado de Bogotá ordenó el arresto del representante Miguel Polo Polo por incumplir una orden de rectificación relacionada con las víctimas de los falsos positivos. La decisión reaviva el debate sobre la memoria, la reparación y el respeto a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Todo comenzó el 6 de noviembre de 2024, cuando el representante Miguel Polo Polo publicó en sus redes sociales un video en el que arrojaba a la basura parte de la exposición con las botas bien puestas, instalada en el Congreso por madres de víctimas de falsos positivos. El congresista cuestionó las cifras presentadas en la muestra. Esta cifra no puede ser soportada ni por los tribunales de justicia y paz, ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la JEP. Tras una controversia que llegó a los estratos judiciales, la Corte Constitucional ordenó en septiembre de 2025 que el congresista ofreciera disculpas públicas. Sin embargo, en una primera citación no compareció y las declaraciones que entregó el pasado 20 de febrero y otra publicación fueron consideradas insuficientes. No están presentes las señoras de la Fundación Mafapo. Dejamos la constancia de que yo siempre he caminado sobre la legalidad y la verticalidad y de que hacemos cumplimiento siempre de la ley, pero como lo han visto, pues no están estas señoras presentes. Segunda vez que venimos. Según el juzgado 30 civil del circuito de Bogotá, una publicación posterior del representante tampoco cumplió con los requisitos fijados por la Corte Constitucional. Por esta razón, el despacho ordenó 3 días de arresto y una sanción económica. Después de haber revictimizado a unos jóvenes inocentes que fueron llamados falsos positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es decir,
que este representante vino a hacer lo contrario. Así las cosas, además del arresto y la multa impuesta por el juzgado, queda pendiente la nueva fecha en la que el representante Miguel Polo Polo deberá presentar las excusas públicas ordenadas por la Corte Constitucional. Tras 36 meses de existencia, el Ministerio de la Igualdad dejará de funcionar. Faltaron 2 debates en el Congreso para que esta cartera pudiera continuar. El Ministerio de la Igualdad no era garantía de mayor inversión en las poblaciones vulnerables. Ese fue siempre uno de los argumentos de la oposición. Coldeporte se convirtió en Ministerio del Deporte, Colciencia se convirtió en Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aquí se le pidió al gobierno que hiciera lo mismo e insistió en tener nóminas paralelas para pagar favores políticos y no para cerrar la brecha social en Colombia. Quienes defendían la continuidad de Minigualdad consideran que sus políticas deben continuar. Colombia es el país más desigual de toda América, más desigual. Compite con Haití por ser el primer país más desigual en toda América. Desde ese escenario, las acciones del gobierno tienen que estar encaminadas a disminuir la desigualdad social. Desde la Cámara se hace un llamado para que, más allá de quién sea el doliente, se prioricen algunos temas. Que se le dé mayor preponderancia a la atención prioritaria en los municipios PD y SOMAS, porque allá es donde está la conflictividad. Atendiendo no solamente programas como Jóvenes en Paz y Hambre Cero, sino también llevando soluciones de energía y agua potable para estos territorios abandonados históricamente de la geografía del país. Casi 3 años estuvo en funcionamiento el Ministerio de la Igualdad, por el que pasaron 4 ministros. Otra iniciativa del gobierno que no tuvo éxito, el de la jurisdicción agraria. Se quedó sin reglamentación. El proyecto de ley no fue discutido en el Congreso y terminó hundiéndose por falta de trámite. La jurisdicción agraria se quedó sin reglamentación. El proyecto de ley que definía su funcionamiento no fue discutido antes del cierre del periodo legislativo y terminó hundiéndose en el Congreso. El gobierno lamentó el hecho de no contar con una justicia más ágil y especializada para el campo y advirtió sobre el represamiento en miles de procesos relacionados con conflictos sobre la tierra. Aquí quien resulta afectado es el movimiento agrario, quienes trabajan la tierra, más de 15 millones de colombianos y colombianas que siguen insistiendo en tener justicia en el campo colombiano. Incluso cuando el gobierno cede, el proyecto se archiva. Yo creo que aquí es clara la falta de voluntad política y habría que preguntarse a quién le conviene en Colombia que no exista la jurisdicción agraria. Tenemos más de 2.500 procesos en la jurisdicción contencioso administrativa que versan sobre la legalidad de los procesos de las autoridades administrativas y tenemos más de 23.000 procesos en la jurisdicción ordinaria, que hoy su juez natural es la jurisdicción agraria y que este proceso de archivo del proyecto de ley va a poner dificultades para su implementación. Pese al revés legislativo, el gobierno anunció que volverá a presentar la iniciativa en la próxima legislatura. Sus promotores insisten en que la jurisdicción agraria es una herramienta clave para resolver los conflictos rurales y garantizar el acceso a la justicia en los territorios. Radicaremos el proyecto de ley el 20 de julio y en todo caso, en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional de la C-099, le pediremos al Consejo Superior de la Judicatura que inicie en el 2027 la implementación de la jurisdicción agraria. Insistiremos porque es necesario para el país. El 20 de julio radicaremos nuevamente este proyecto porque soñamos con que en Colombia la gente tenga derecho a que le vuelvan la tierra que le quitaron con fusiles, que le quitaron a la mala, que le quitaron con violencia. Así las cosas, el futuro de la jurisdicción agraria queda en manos del próximo Congreso y del nuevo gobierno, que deberán definir el camino para reactivar una de las apuestas más importantes en materia de justicia rural. De lo contrario, será el Consejo Superior de la Judicatura quien lo reglamente. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. La segunda vicepresidencia de la Cámara realizó un emotivo acto cultural en el hall de ingreso al Salón Elíptico con motivo del cierre de la legislatura que culmina este próximo 20 de junio. Un Congreso que, pese a todas las diferencias ideológicas, aprobó varias leyes relativas a la cultura, en particular la ley de canasta básica cultural y la ley de la música. Esto es una manera de despedirnos, homenajeando al Congreso, reconociendo el valor que tienen los artistas en Colombia y dándole un poquitico de alegría y de color a un escenario que suele ser visto como un escenario de confrontación. Se acaba un periodo de 4 años donde estuvimos aquí trabajando por la niñez, donde estuvimos trabajando por la cultura, por las mujeres y que esperamos seguir haciéndolo
con el próximo gobierno. El acto contó con la presencia de los integrantes de la Fundación Nacional Batuta, que exhibieron todas sus cualidades en este recital. El evento sirvió para acercar al personal administrativo, contratistas y funcionarios de la Cámara y al Senado con el arte y la cultura. A sanción presidencial, el proyecto de adición presupuestal de 500.000 millones de pesos que pretende garantizar y fortalecer la misionalidad institucional en primera infancia y protección para la atención digna de niños y adolescentes. Con estos recursos, el ICBF garantizará la atención de más de 1.600.000 niños y dará continuidad a sus programas de primera infancia. Que con recursos propios adquiridos de ellos en el ejercicio de sus recaudos, permitieron adicionar esta cifra que va a complementar los programas de los niños, jóvenes y adolescentes entre los meses de septiembre y diciembre de este año. Por lo tanto, con esto garantizamos la debida atención para toda esta población. Con esta inyección, el presupuesto de inversión de la entidad alcanza los 10,18 billones de pesos para asegurar la continuidad de los programas de protección en todo el país. Esta edición nos permite equilibrar los recursos para poder equiparar todo lo que significaba el incremento del salario mínimo y el recaudo a partir del incremento del salario mínimo. Esta edición va dirigida exactamente a primera infancia, que es nuestra población más grande y mayoritaria que tenemos en toda la atención del bienestar familiar, y a la dirección de protección, que son los niños y niñas víctimas de conflicto, víctimas de la guerra, víctimas de maltrato, y también para los niños y niñas con discapacidad, los centros de apoyo a la inclusión. El ICBF no solo formalizó a más de 2.000 madres comunitarias como trabajadoras oficiales. Ahora, con esta nueva adición de recursos, fortalecerá la atención en nutrición, discapacidad y apoyo familiar en todas las regiones. La Comisión Tercera de la Cámara aprobó en una de sus últimas sesiones el régimen económico especial para San Andrés y Providencia, un proyecto que busca convertirse en pilar del desarrollo del archipiélago. El departamento de San Andrés busca en la Cámara fortalecer y modernizar su economía. Mediante un proyecto de ley que fue aprobado en primer debate, las islas buscan actualizar su régimen económico especial como puerto libre, que fue definido desde la Constitución y la Ley 47 del 91 con un plan integral que incluye comercio electrónico, incentivos al desarrollo productivo y articulación con la Colombia continental y el mundo. La autora del proyecto expone los objetivos. Este régimen lo que permite es mejorar el sistema económico del departamento, mejorar su condición económica. ¿Con qué miras? Con miras a generar muchísimo más empleo, darle más garantía al desarrollo sostenible al departamento. Uno de los puntos del proyecto que más desea la isla es el poder convertirse en un punto de encuentro para el Caribe y para Colombia. Convertir al departamento, a San Andrés, a través de su régimen especial como un hub de todo el tema logístico, de transporte marítimo y aéreo desde la isla de San Andrés y el municipio de Providencia. Tras su aprobación, miembros de la Comisión Tercera reconocieron la importancia de esta iniciativa. San Andrés requiere de todo nuestro respaldo. Es como sigue siendo como una joya que tenemos allá y el país nunca ha logrado desarrollarla como debería desarrollarse una isla de este nivel, un territorio tan importante. El proyecto pasará a ser discutido por la nueva Cámara de Representantes luego del 20 de julio. El abuso sexual contra los animales podrá ser castigado con cárcel, luego de que la Cámara diera luz verde a un proyecto que convierte a la zoofilia en un delito autónomo. Veamos cuáles son las penas que contempla esta nueva norma. El proyecto establece penas de entre 48 y 55 meses de prisión, multas de 30 a 50 salarios mínimos e inhabilidades para tener, cuidar o trabajar con animales para quienes cometan actos sexuales con ellos. Un delito, ya podemos decirlo así, que será debidamente castigado y que contribuirá a garantizar los derechos de estos seres sintientes como son los animales, que nos permiten reivindicar una concepción que luche en todos los ámbitos contra cualquier tipo de agresión. Así las cosas,
Colombia tipificaría la zoofilia como un delito independiente en el Código Penal que contempla agravantes cuando el delito sea grabado o difundido, se cometa en presencia de menores de edad o cause la muerte del animal. Desde diferentes organizaciones del movimiento animalista hemos estado esperando con ansias que por fin la violación a animales sea un delito autónomo. Es decir, celebramos la decisión del Congreso y esperamos que precisamente toda esa frustración que se maneja en esta causa, porque recibimos constantemente casos muy fuertes y muchos son relacionados con este tipo de conducta, pues por fin sean penalizados con pena intramural. La iniciativa, que ya fue aprobada por el Congreso y pasó a sanción presidencial, busca cerrar un vacío legal que hasta ahora obligaba a investigar estos casos únicamente como maltrato animal y no como un delito autónomo. Proteger la riqueza natural del país requiere mucho más que buenas intenciones. Por eso, un proyecto de ley busca fortalecer la labor de los guardaparques de parques nacionales naturales. La iniciativa propone crear una carrera administrativa especial para los guardaparques con reglas claras de ingreso, permanencia, formación y ascenso, para así reconocer las condiciones particulares de su trabajo en zonas de difícil acceso y alto valor ecológico. Son funcionarios que hasta ahora tienen un régimen laboral como si fueran cualquier funcionario público en una oficina en una ciudad de Colombia, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero no, eso no es así. Ellos trabajan de una manera única. Dos propósitos en uno: convertir a los guardaparques en un cuerpo más especializado y estable, al tiempo que se fortalece la protección del agua y los ecosistemas que sostienen la vida en el país. Yo creo que este es un mínimo reconocimiento, dignidad, mérito, carrera, mejores salarios, mejor régimen pensional. Entonces es un gran avance para estas personas que en últimas están cuidando lo que nos brinda la vida. Colombia concentra cerca del 10% de la biodiversidad del planeta y supera los 18 millones de hectáreas bajo la figura de parques nacionales. Datos que revelan la importancia de este proyecto que superó su último debate y solo le queda la sanción presidencial para ser ley. Miami será el escenario de uno de los partidos más esperados por nuestra afición. La selección Colombia enfrenta a Portugal. Las autoridades consulares desplegaron un amplio dispositivo de seguridad para todos los hinchas que asistirán al Hard Rock Stadium. El Consulado de Colombia en Miami espera a miles de hinchas de la Selección Colombia que acompañarán al equipo en su tercer encuentro el sábado 27 de junio. Este cuerpo diplomático ha creado un dispositivo de atención y seguridad para proteger el cuidado y disfrute de los aficionados colombianos. El servicio de asistencia legal de emergencia en el consulado está activado 24/7. Tenemos una lista actualizada de abogados y traductores en caso de que nuestros connacionales enfrenten procesos legales o administrativos durante su estancia. Los visitantes colombianos en la Florida también tendrán muy presentes sus deberes y comportamiento. Igualmente estamos haciendo, Robert, pedagogía aquí en el consulado sobre las leyes locales, específicamente sobre el consumo de alcohol en vía pública y las normas de tráfico. Le estamos recordando a nuestros connacionales que es prohibido beber alcohol en los Estados Unidos y en el estado de la Florida, en la calle. Por último, los hinchas en Estados Unidos deben tener en cuenta su salud, teniendo un respaldo para cualquier percance. Que vengan con un seguro médico de accidentes. ¿Por qué? Porque, Robert, el estado de la Florida es el estado donde más caro se paga en todos los estados de los Estados Unidos los servicios médicos. Los cuerpos diplomáticos de Colombia estarán al servicio de los compatriotas durante esta cita mundialista. Y hasta aquí llega nuestra emisión de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y los esperamos en nuestra próxima emisión el próximo jueves, Mabel. Así es, ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales en @Cámara Colombia y allí pueden hacer seguimiento a toda la actividad legislativa. Buenas noches.